Me convertí en una reina demonia de nivel 999. Capítulo 2. Nuevos presagios. Los demonios dejaron de ser una amenaza, pero para los habitantes del norte el frío seguía calando los huesos y el hambre no daba tregua. Ante esa realidad y con la experiencia que había ganado tras limpiar los laberintos, Raina empezó a dominar mejor su poder. Lo suficiente como para mantener cálidos todos los hogares de Invernalia, y para su sorpresa aquello le resultó profundamente satisfactorio. Quien no compartía esa tranquilidad era el sumo sacerdote, pues él no lograba entender cómo después de haber enviado a la santa al laberinto de los demonios, esta seguía estancada en el nivel 30, pero lo que más lo inquietaba no era eso, sino otra cosa. Raina Rubelliet había estado involucrada en todo el proceso y su nombre comenzaba a mencionarse con cierta calidez, algo que, considerando que él sabía perfectamente quién era en realidad, le resultaba perturbador. Decidido a forzar el progreso de la santa, el sumo sacerdote tomó medidas. Si debía seguir subiendo de nivel, entonces necesitaba un entrenamiento adecuado. Por eso le asignó al instructor especial, Aiden, un paladín, un personaje que según el propio sistema del juego solo se desbloqueaba conforme avanzaba la historia. Y mientras ellos se enfocaban en pulir cada habilidad, en las fronteras del sur comenzaba a crecer otro problema. El rumor de que el rey de los demonios se escondía en tierras del norte empezó a circular con fuerza, y ante esa información, Kailan, el autoproclamado campeón de la justicia, no tardó en mostrar su interés, y con una determinación obstinada se adentró en el norte soportando un frío que le calaba hasta los huesos, guiado por una única convicción: el rey de los demonios debía pagar por sus pecados. Un niño huérfano fue encontrado vagando cerca de la cueva de los demonios. Los guardias que patrullaban la zona no pudieron dejarlo allí, así que lo llevaron al orfanato. Hasta ese momento el pequeño no había pronunciado una sola palabra. Nadie sabía quiénes eran sus padres, ni cuál era su nombre. Solo podían suponer que había sido abandonado por su apariencia frágil. Sin embargo, hubo algo extraño desde el inicio. A pesar de su extrema timidez, el niño se apegó a Raina casi de inmediato, como si la hubiera reconocido desde antes. Raina, por su parte, sabía que no tenía la confianza ni la preparación para criar a un niño, pero tampoco tuvo el corazón para dejarlo atrás, así que, casi sin pensarlo demasiado, tomó la decisión de llevarlo consigo a la mansión abisal, sin saber que eso marcaría el inicio de nuevos presagios. Aún así, lo acogió y le dio un nombre, Trevor, pero al amanecer, la sorpresa fue grande. El niño que había recogido ya no estaba. En su lugar, un joven apuesto de cabellera larga descansaba tranquilamente a su lado, como si siempre hubiera estado allí. Pero, ¿cómo había sido posible este suceso? Ser una santa no era tan fácil ni tan divertido como parecía, y Aiden el paladín resultó ser mucho más estricto de lo que ella imaginaba. De hecho, fue peor que tener un grano entre las nalgas. Y hablando de dolores en el trasero, el duque Rubelliet tampoco podía creer lo que estaba escuchando, mucho menos cuando las palabras venían de la boca del implacable duque de Invernalia. Rostin Wintersnow había llegado hasta su territorio con una exigencia clara, una disculpa para Raina, después de descubrir que él había sido quien envió mercenarios para asesinarla. ¿Acaso se volvió loco? Ella no es inocente de nada, merece morir por portar el poder del demonio. Pero el duque ni siquiera pudo terminar su frase. Rostin desenvainó su espada y la blandió sin dudar. El hombre cayó de espaldas mirándolo con una mezcla de sorpresa y miedo, mientras Rostin avanzaba un paso más. Como usted mismo dijo, el poder depende de cómo se use. Reino lo utilizó para proteger al norte, así que si intenta herirla otra vez, Invernalia responderá. Considérelo una advertencia. La próxima vez no seré tan generoso, duque. Y sin añadir nada más, Rostin se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás al duque Rubelliet atrapado entre la impotencia y la incredulidad. Y hablando de sorpresas, en la mansión abisal tampoco faltaron. Los miembros observaban entre desconcierto y cautela al nuevo integrante, Trevor, quien había crecido de la noche a la mañana. Y según lo que Raina logró deducir, no se trataba de un niño común, sino del hijo de un monstruo que había adoptado forma humana. Por precaución, decidió colocarle un collar que limitaba su poder mágico. De esa manera ella podía mantener cierto control. Raina confiaba en que ella, siendo la reina de los demonios, si era capaz de criarlo correctamente, entonces Trevor podría crecer sin convertirse en una amenaza. Pero por supuesto Raina aún no entendía el peso real de esa decisión.
El frío del norte estaba llevando a la región al límite. La escasez ya no dejaba margen y para empeorar las cosas, la ruptura con el ducado Rubelliet, sus principales proveedores de alimentos básicos, había cortado casi por completo el suministro. Ya sé que es mi padre, pero incluso yo puedo decir que es un idiota. ¿Por qué simplemente no te disculpas y ya? Preguntó Raina sin entender, pero la respuesta de Rostin fue tan simple como frustrante. Todo se reducía al honor, como si el honor pudiera llenar los estómagos de una población que pasaba hambre. Sé que no puedo hacer de la vista gorda. Mi prioridad siempre será la gente del norte, pero... Él se detuvo. No podía admitir que había actuado así por ella, tampoco que el responsable de enviar a los mercenarios había sido su propio padre. Lo que Rostin no sabía era que Raina ya conocía la verdad, y en lugar de continuar desvió la conversación hacia su invernadero y el plan que tenía en mente para enfrentar la escasez. Poco después, Raina no pudo ocultar su sorpresa cuando él la llevó hasta una vasta llanura. Allí, Rostin le explicó que quizá podrían usar esas tierras para cultivar granos. La idea en teoría era buena, pero el clima era un enemigo constante. El frío hacía prácticamente imposible cualquier tipo de cultivo. Entonces, Rostin fue directo al punto. ¿Crees que con tu poder podríamos crear un invernadero gigante? Raina observó el terreno con detenimiento. Lo que él proponía no era cualquier cosa, era un proyecto a gran escala, casi una infraestructura agrícola masiva capaz de sostener a toda la región. Para que funcionara, necesitarían estudiar la tierra, instalar sistemas de calefacción, crear mecanismos para transportar y distribuir agua. Y cada detalle habría un nuevo problema, porque no solamente era complicado, era absurdo. En un mundo medieval, ¿cómo se suponía que iban a implementar sistemas tan avanzados en una sociedad tan limitada? Pero justo cuando esa duda tomó forma, otra la reemplazó. ¿Qué era lo que realmente se los impedía crear algo así? Así que, con una decisión ya tomada, Raina se giró hacia Rostin y le pidió que contrataran a una de las mejores artesanas del imperio. Mientras tanto, en un pequeño pueblo del oeste, Aileen, una artesana reconocida en todo el continente, sonreía de oreja a oreja. El jefe del lugar acababa de hacerle un encargo sencillo: fabricar la caja fuerte más segura y resistente para resguardar el mayor tesoro del pueblo. Aileen disimuló su entusiasmo bajo una expresión serena y confiable, de esas que inspiran tranquilidad al instante. Los pobres incautos no tenían idea de que la mujer frente a ellos no solo era una brillante artesana, sino también una de las estafadoras más hábiles del imperio. Kailan finalmente había logrado infiltrarse en la mansión abisal y llevaba ya 5 días vigilando al temido señor de los demonios. Sin embargo, en todo ese tiempo el supuesto terror del norte no hacía más que comer, dormir y repetir. ¿Dónde estaba el monstruo que debía sembrar el caos? ¿Qué había pasado con su ambición de dominar al mundo y su sed de sangre? Por un momento Kailan llegó a preguntarse si la mujer que solía vivir en esa mansión era la razón por la que el rey de los demonios había cambiado. Quizás era una santa. Kailan pensó que sí. De cualquier manera, ella sin duda era la causa por la que aquel rey de los demonios había olvidado incluso quién se suponía que era. Pero quien no olvidó lo que tenía que hacer fue Rostin. Tras una semana de búsqueda, finalmente encontró a la mejor artesana del imperio. Aileen, de pie a su lado, se presentó con total seguridad como una experta en maquinarias y sistemas de ingeniería térmica e hidráulica. Sin embargo, mientras hablaba, Raina notó algo que no encajaba. Las manos de aquella mujer estaban demasiado limpias, sin callos, sin marcas, sin rastro alguno de trabajo duro. En su vida pasada, su padre había trabajado sin descanso con todo tipo de maquinaria y si algo recordaba bien, eran sus manos, siempre manchadas, siempre marcadas, incluso después de lavarlas. Por eso, al observar a Aileen, Raina no pudo evitar desconfiar. Aún así, en lugar de rechazarla de inmediato, decidió ponerla a prueba. Le pidió una demostración y le encargó las instalaciones de la mansión abisal, y en cuanto al dinero, pues no había problema. Raina tenía más que suficiente para cubrir cualquier costo. Y un mes después, la sorpresa fue inevitable. Aileen demostró que su reputación como artesana de primer nivel no era un simple rumor. Sistemas de calefacción y tuberías habían sido instalados en toda la mansión, permitiendo extraer agua subterránea y, con ayuda del poder de Raina, distribuirla caliente a través de un sistema innovador, algo que en nuestro mundo lo conocíamos como termas. Pero aquel trabajo hizo que Raina bajara la guardia e incluso llegó a sentirse un poco mal por haber dudado de ella, pero ya saben lo que dicen,
dicen, ¿verdad? Nunca ignores lo que te incomoda, porque lo que enfrentas ahora luego se descontrola. Y hablando de descontrol, la mansión abisal, que durante un tiempo se había mantenido en calma, empezó a llenarse de sucesos paranormales. Todo comenzó con una habitación que casi nadie usaba. Aún así, las sábanas siempre parecían revueltas, como si alguien hubiera dormido allí. Luego, pequeñas raciones de comida empezaron a desaparecer sin explicación, y poco a poco, durante más de un mes, los incidentes se fueron acumulando. Puertas entreabiertas, pasos donde no había nadie, cosas fuera de lugar, lo suficiente para que los miembros de la mansión empezaran a creer que no estaban solos y que quizás la mansión estaba embrujada. Sin embargo, ajena a todo eso, Raina, completamente entusiasmada con el proyecto del invernadero, continuó explicando el diseño y funcionamiento de la implementación geotermal que planeaba adaptar para los cultivos. La idea era instalar grandes tuberías subterráneas que transportarían el agua hasta los embrios, distribuyéndola mediante dispositivos llamados aspersores. Rustin la escuchaba en silencio, casi hechizado por el entusiasmo con el que Raina describía cada detalle, como si ya pudiera ver ese futuro frente a sus ojos. El norte podría convertirse en una de las regiones más prósperas. ¿No es eso genial?, exclamó Raina, y sí, lo era. Pero una cosa era imaginarlo y otra muy distinta hacerlo realidad. La emoción de Raina se desplomó. El azúcar, la presión y el orégano se le subió cuando descubrió el costo total del proyecto: más de 5,000 monedas de oro. Una cifra que superaba por completo el presupuesto que ella y prácticamente todo el norte podían reunir. Fue entonces cuando Aileen, muy hábil en asuntos financieros y negociación, le dio una alternativa. Si no contaban con el dinero suficiente para cubrir los gastos, siempre podían recurrir a un préstamo del Banco Central del Imperio. Y días después, el gerente del banco llegó al norte con una propuesta formal. Estos estaban dispuestos a prestarles las 5,000 monedas de oro, pero a cambio, los graneros de la región quedarían como garantía. Las tasas de interés eran relativamente bajas y no impondrían condiciones adicionales, considerando que el titular del acuerdo sería el propio duque del norte. Tras leer cuidadosamente el contrato, Rustin firmó. Raina, por su parte, estaba convencida de que, una vez terminado el proyecto y cuando los cultivos comenzaran a prosperar, podrían saldar la deuda sin problemas. Entonces la gente del norte por fin tendría una oportunidad real de salir adelante. La esperanza de prosperidad era tan grande que nubló su juicio. Y fue precisamente esa esperanza la que llevó a Raina a actuar con prisa, sin medir del todo las consecuencias e iniciando algo que pronto escaparía de su control. Pero Raina no sería la única enfrentando complicaciones. La santa, que ya llevaba más de un mes sometida al rígido entrenamiento de Sir Aiden, empezó a notar algo inquietante. La orden de caballeros sagrados, aquella que ella debía liderar contra el señor de los demonios, no era tomada en serio, y no era difícil entender por qué. La orden había sido creada con un único propósito: asistir a la santa en la batalla contra el rey demonio. Sin embargo, en los últimos 1000 años, ese enemigo jamás había aparecido. Con el tiempo, los caballeros que habían entrenado incansablemente esperando ese momento terminaron convirtiéndose en objeto de burla. Para la gente no eran más que una masa de músculos sin experiencia real en combate, soldados sin guerra. Pero la santa no lo veía así. En ese corto tiempo había sido testigo del esfuerzo, la disciplina y la entrega de cada uno de ellos, y por eso tomó una decisión. No iba a permitir que todo ese sacrificio fuera menospreciado. Decidida, redobló su entrenamiento, empujándose más allá de sus propios límites con un objetivo claro: volverse lo suficientemente fuerte para estar a la altura de Raina, la mujer que la había ayudado aquella vez en la cueva de los demonios. Oh, pero nuestra querida santa, si tan solo supieras que esa mujer a la que tanto admirabas era en realidad la jefa final a la que debías enfrentar. Y hablando de enfrentamientos, Kylan finalmente metió la pata y fue descubierto por Raina, y ante esta situación no tuvo más opción que presentarse. Mi nombre es Kylan, el campeón de la justicia. Es un honor conocerte por fin, santa. ¿Santa? Pero, ¿qué clase de orégano se había fumado este? De cualquier forma, la teoría de que la mansión abisal estaba embrujada quedó descartada. Era evidente que Kylan había sido el responsable de toda esa actividad paranormal. Lo que Raina quería saber era ¿por qué? Por favor, intente entender. Todo fue para vigilar al rey demonio, a él, declaró él, señalando en ese momento a Trevor, que salía de la biblioteca después de una larga siesta. Según Kylan, Trevor era, sin lugar a dudas, el rey de los demonios y estaba aprovechándose de la piedad y el poder de la santa. Pero descuide, yo la protegeré. Aquí mismo, le juro mi lealtad. El discurso era digno de un auténtico campeón de la justicia, y siendo honestos, la oferta no era nada despreciable. Pero antes de que Raina pudiera responder, Trevor se interpuso y lo empujó. El ambiente ya tenso se volvió aún más denso. Ambos se miraron con una hostilidad clara, como si
si en cualquier momento fueran a saltarse a la yugular. Así que Raina no tuvo más opción que intervenir. Espera, Trevor no es el señor de los demonios. En realidad era un monstruo, lo cual era igual de peligroso. Así como ella no era una santa, sino la reina de los demonios. Pero evidentemente no era algo que pensara revelarle al campeón de la justicia. Bien, ya que hemos llegado hasta este punto y tu oferta es tan tentadora, hagamos lo siguiente. Continuó con calma. En lugar de ser mi caballero personal, conviértete en el guardián de Trevor. Asegúrate de que no se desvíe por el camino de la maldad. Puede parecer un adulto por fuera, pero en realidad sigue siendo un niño. Pero, su santidad... Si Trevor no se convierte en el rey de los demonios, entonces nadie estará en peligro, lo interrumpió ella. Además, tu sentido de la justicia será una buena influencia para él. ¿No lo crees, Sir Kaylan? Y ante una petición tan directa y bien planteada, el campeón de la justicia se quedó sin argumentos, por lo que no pudo negarse. Y así fue como Kaylan, el justo, terminó convirtiéndose en el niñero de Trevor, y sin proponérselo demasiado, Raina acabó matando 2 pájaros de un solo tiro. En los días siguientes, la esperanza que el norte había ido perdiendo comenzó a regresar poco a poco. La noticia de un nuevo sistema para expandir los graneros se extendió rápidamente, y todo gracias al duque y al poder de la señorita Raina, por supuesto. Aquellos que antes le temían y huían de ella, ahora acudían al templo para agradecerle. Para muchos, Raina ya no era alguien a quien evitar, sino una heroína, casi una santa. Sin embargo, una tarde, mientras Verónica regresaba de hacer unos recados en un pueblo vecino, algo llamó su atención en un cartel de búsqueda, y al descubrir la identidad de la persona retratada, no dudó ni un segundo. Corrió de inmediato hacia la mansión abisal para advertir a Raina. Aileen, la artesana en la que habían confiado, era en realidad una estafadora buscada por una cuantiosa recompensa. El depósito, que alguna vez estuvo lleno de tesoros en la mansión abisal, había desaparecido por completo, y cuando Raina intentó seguir el rastro de Aileen, se encontró con una verdad aún peor. No solo había huido con todos los tesoros, sino que había borrado cuidadosamente cada huella de su paso. Todo había sido planeado calculadamente. Al entenderlo, Rostin asumió la responsabilidad. Después de todo, había sido él quien la trajo al norte sin verificar sus antecedentes, así que le aseguró a Raina que se encargaría de solucionarlo, incluso si eso implicaba solicitar otro préstamo al Banco Central. Pero cuando se reunieron con el gerente, la respuesta fue un rotundo no. El banco también había asumido un riesgo y ahora las condiciones eran claras. Si en los próximos 5 días el norte no devolvía el préstamo inicial, el banco tomaría control de la zona destinada a los graneros. Aquella tierra no solo era el sustento futuro de toda la región, allí estaba depositada la única esperanza de un pueblo que ya no tenía margen para fallar, y saber que todo había sido una estafa encendió en Raina una ira profunda. Y por supuesto, la noticia no tardó en extenderse por toda Invernalia. La incertidumbre se apoderó de la gente. ¿Qué ocurriría ahora? Sin embargo, lejos de hundirse, el pueblo reaccionó de una forma inesperada. Comprendieron que así como ellos estaban devastados, el duque y Raina debían cargar con un peso aún mayor. Y fue entonces cuando uno de los habitantes propuso hacer algo al respecto. Una colecta. Poco a poco, los ciudadanos comenzaron a reunir sus objetos de valor, joyas, ahorros, pertenencias, todo lo que pudiera ayudar. Lo hicieron de manera voluntaria, sin obligación, con una sola intención: salvar al ducado. Los mismos que habían sobrevivido al frío, al hambre y a la incertidumbre demostraron que no eran débiles, que eran una comunidad unida. Y cuando la crisis los puso a prueba, no se quebraron, se mantuvieron firmes, fortaleciendo la confianza entre ellos. Fue en ese momento cuando Raina lo entendió. En el norte no solo había sufrimiento, también habían personas lo suficientemente fuertes como para darlo todo con tal de sobrevivir. Gracias a ellos, Raina y Rostin lograron reunir las 5,000 monedas de oro y saldar la deuda con el banco. Y cuando el gerente les preguntó si aún pensaban continuar con el proyecto, Raina no dudó. El plan seguía en pie, no importaba lo que tuviera que hacer, incluso iría a los quintos infiernos, encontraría a Aileen y se aseguraría de que pagara trabajando hasta el final en el mismo norte al que había engañado. Niras. Ahí era donde Aileen se encontraba ahora. Gracias a Kaylan, quien en sus días de vigilancia a Trevor había prestado atención más a cosas de las que no debía, logró recuperar una pista clave. Aileen había estado revisando catálogos de viaje con destino a las paradisíacas playas del sur. El plan era simple: viajar a Niras, encontrarla y traerla de vuelta, aunque fuera bajo amenaza. Sin embargo, mientras Raina lo explicaba, Rostin no se mostró del todo convencido, sobre todo cuando supo quiénes la acompañarían. Ella, por su parte, se mantuvo firme. Kaylan conocía bien la región del sur, así que sería su guía. El cochero se encargaría del transporte y Trevor,
Bueno, Trevor era demasiado joven como para dejarlo solo. Eso hizo que una de las cejas de Rustin se alzara con evidente duda. No, yo también soy responsable de esto. Iré contigo. Raina lo miró sorprendida. Rustin rara vez abandonaba el norte a menos que se tratara de asuntos estrictamente políticos o de seguridad. Él, sin embargo, explicó que ahora que los monstruos ya no eran una amenaza, no había motivo para preocuparse. La explicación fue suficiente, al menos en apariencia, porque lo que Rustin no dijo fue que por alguna razón no se sentía cómodo dejando que Raina viajara sola con esos dos, especialmente con ese joven de cabello rojizo que curiosamente le resultaba demasiado familiar. ¿Dónde lo había visto antes? Niras era una región del sur cálida y próspera. La energía del lugar era vibrante y su gente en su mayoría parecía vivir sin preocupaciones. El contraste con el norte era tan evidente que resultaba imposible ignorarlo. Rustin lo notó al instante, sobre todo al ver el brillo en los ojos de Raina, y por un momento pensó que ella anhelaba quedarse en un lugar como ese y no podía culparla, pero estaba equivocado. Raina no pensaba en huir del norte, sino en cómo transformarlo, en cómo lograr que su gente también pudiera vivir así. Con ese objetivo en mente se dispersaron para buscar a Aileen, comenzando por las joyerías, pero por más que recorrieron la ciudad no encontraron ni una sola pista, hasta que escucharon algo. Un grupo de mujeres comentaba que esa tarde habría una subasta y que una famosa despilfarradora asistiría. Esa pequeña información fue suficiente. Así fue como Raina finalmente encontró a Aileen, pero esta era escurridiza, tan ágil como una rata acorralada, y antes de ser atrapada recurrió a su mejor arma, la mentira. Un relato lastimero perfectamente construido, donde se presentaba como una pecadora arrastrada por las circunstancias, una mujer que había tenido que engañar para sobrevivir a la pobreza. Una actuación digna de aplausos y lamentablemente efectiva, porque por más temible que pudiera parecer, Raina seguía siendo en el fondo una chica de 20 años con demasiada empatía y muy poca experiencia en las mentiras del mundo. Y para cuando se dio cuenta de que había caído otra vez, Aileen ya había desaparecido. Esta vez, Raina estuvo demasiado aturdida para enojarse, porque Aileen le había vuelto a ver la cara de pendejo. Por suerte, Rustin estaba allí, quien a diferencia de Raina pensó con claridad. Para salir de Niras solo había dos opciones: usar una piedra de teletransportación o embarcarse en el puerto. Y dado el estatus de Aileen, conseguir una piedra era prácticamente imposible. Eso dejaba una sola salida. Su siguiente paso fue acudir al conde Román, quien controlaba las rutas marítimas, y pedirle que cerrara los puertos. Pero había un problema. El conde tenía una política inquebrantable. Niras es una ciudad de libertad. Aquí nadie es controlado. Así que no solo rechazó la petición de Rustin, incluso se permitió burlarse de él, sugiriendo que dejara de ser tan rígido. Y cuando parecía que todo estaba perdido, Kailan intervino. Entiendo que Niras ha prosperado gracias a esas libertades, pero incluso aquí existen leyes, ¿no es así, conde? Dijo con calma. El ambiente cambió de inmediato. El conde, que segundos antes se mostraba despreocupado, palideció. Mi padre siempre ha hablado bien de Niras. ¿Se imagina su reacción si descubriera que uno de sus lugares favoritos, la moral y la disciplina, han sido dejadas de lado? Creo que estaría profundamente decepcionado. No hizo falta decir más, y minutos después el conde Román ordenó cerrar todos los puertos, y en ese instante Rustin finalmente entendió por qué a ese joven le resultaba tan familiar. Kailan no era un simple campeón de la justicia, era el hijo mayor y heredero del duque de Kraft, el hombre que gobernaba gran parte del sur, incluyendo Niras. Sí, Kailan Kraft, el indomable. Aileen había sido atrapada por segunda vez y aún así conservaba la confianza de poder engañar a Raina una vez más, pero esa seguridad se desmoronó en cuanto la vio entrar en las celdas. La joven noble de apariencia delicada e inocente había desaparecido. En su lugar, una mujer consumida por una ira diabólica tan opresiva que resultaba difícil sostenerle la mirada. Y de pronto Raina alzó la mano y la apuntó directamente hacia ella. En ese instante, Aileen sintió algo imposible de describir. Un calor abrasador atravesó su pecho, como si su propio corazón estuviera siendo rodeada por llamas invisibles. A partir de ahora hablarás con el corazón en juego, dijo Raina con calma. Y si vuelves a mentirme o intentas romper una promesa, esa llama consumirá tu corazón hasta reducirlo a cenizas. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose inquietantemente cruel. Ahora, ¿qué tal si juras completar con éxito el distrito de graneros? Y ante una amenaza para nada sutil, Aileen no tuvo más opción que aceptar. Y así
regresó al norte, entregándose por completo a dirigir la construcción de los distritos agrícolas. Poco a poco el avance de las obras devolvió la esperanza a la gente, pero conforme el proyecto crecía surgió un nuevo problema: la falta de mano de obra. Para sostener todo el distrito no bastaba solo los granjeros del norte, necesitaban mucha más gente, y la respuesta estaba en el este, específicamente en el ducado Rubelliet. Verán, en los últimos meses en la región del este, los impuestos a los agrícolas habían aumentado de forma abusiva, tanto que apenas les quedaba algo para alimentar a sus propias familias. Trabajaban tierras que nunca serían realmente suyas solo para ver cómo todo el grano terminaba en manos de nobles que jamás habían tocado una pala o un rastrillo. La frustración, la impotencia y la indignación se acumulaban día tras día, hasta que finalmente alguien habló. Uno de los campesinos mencionó un rumor. En el norte, decían, estaban desarrollando un sistema de cultivo completamente nuevo, un proyecto ambicioso pero con un problema evidente: la falta de trabajadores. Y así la idea empezó a tomar forma. Y días después, la noticia llegó al duque de Rubelliet. Un número creciente de granjeros estaba abandonando sus tierras para marcharse al norte. Intrigado y cada vez más inquieto, decidió comprobar por sí mismo si aquello era cierto. Y en efecto, campesinos de su propio ducado ahora trabajaban en las tierras del norte, arando con una determinación que ya no mostraban bajo su dominio. Y al darse cuenta de las consecuencias que esto podía acarrear, el duque entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Así que fue a ver al sumo sacerdote y una vez frente a él, recibió instrucciones claras sobre cómo proceder de ahora en adelante. Eso sí, debía cumplir cada una de sus órdenes al pie de la letra. El duque Rubelliet había enviado a sus tropas entre la frontera del norte y el este. El número era tan grande que podía verse incluso desde una larga distancia. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Para capturar a todo aquel que intentara cruzar hacia el norte y ser tratados como infractores. Sí, era increíble. Los granjeros que trabajaban sus tierras hasta la extenuación habían comenzado a cruzar las fronteras del norte porque era la única solución para sobrevivir y llevar pan a la mesa. Pero incluso eso estaba siendo bloqueado. Llena de ira, Raina no se contuvo y usó su poder para intimidar al ejército del duque, y aunque logró que estos se marcharan, también causó un efecto colateral. Los granjeros del este habían dejado de cruzar la frontera, incluso después de que el ejército del duque fuera expulsado. Pero, ¿por qué ya no venían? Raina no lo sabía, pero la respuesta había comenzado a gestarse justo después de aquel enfrentamiento. El duque Rubelliet no tardó en reaccionar y convocó una asamblea pública, y con un discurso cuidadosamente preparado declaró que, aún poniendo en juego el honor de su propia familia, era su deber revelar la verdad. Entonces lo dijo, expuso la supuesta identidad de Raina ante todos, señalándola como la encarnación del mal y la futura destructora del mundo. Y a partir de ese momento, la historia comenzó a distorsionarse. Lo que en realidad había sido un acto de defensa contra el ejército del ducado pronto se transformó en un relato completamente distinto. Los rumores se expandieron de boca en boca, manipulados por mensajeros, amplificados por pregoneros y reforzados por la palabra de los nobles locales. Y en una época donde la información dependía de quienes la contaban, bastaba con repetir una mentira lo suficiente para convertirla en verdad. Y así, el relato cambió. De la reina demonio que intimidó a los soldados del este pasó a convertirse en los granjeros que cruzaron el norte están siendo explotados por la crueldad de la reina demonio. Y el miedo hizo el resto. Ante ese resultado, el duque Rubelliet sonrió con satisfacción. Tal como el sumo sacerdote había asegurado, la situación ahora jugaba a su favor y no era el único complacido. Desde las sombras, el príncipe heredero había escuchado toda la conversación. Así que convertirás a esa chica en la reina demonio, aunque no lo sea. Se burló. ¿Qué pasa? ¿Tu profecía estaba equivocada? Ante la provocación, el sumo sacerdote lo apartó con brusquedad. La profecía se cumplirá. El oráculo puede retrasarse, pero nunca falla. Los ojos rojos del príncipe brillaron con un destello inquietante, casi divertido. Más te vale. Y mientras tanto, ¿qué haremos para soportar este tedio? El silencio que siguió fue denso, cargado de algo que no necesitaba palabras para entenderse. No voy a contar eso. Calumnias, puras calumnias. Kailan no podía ocultar su indignación ante los rumores que se estaban propagando sobre Raina. ¿Cómo podían siquiera insinuar que ella era la reina demonio? Sí, claro, ¿cómo podían? Aún así, la preocupación era evidente en todos, y tras darle vueltas a una posible solución, Kailan finalmente habló. Comprométase conmigo, señorita. Mi familia ha estado ligada al templo durante generaciones. Si se compromete conmigo, también lo hará con la casa ducal de Graf. Eso bastará para callar cualquier sospecha sobre usted. En
otras palabras, Kailan pretendía prestarle el peso y el honor de su apellido, y siendo honestos, la oferta era bastante tentadora, pero... ¿no se supone que un compromiso así debería hacerse con alguien a quien realmente amas? La pregunta de Raina cayó como una piedra en un pozo vacío. Todos, absolutamente todos, se quedaron en silencio, porque en este mundo los compromisos entre nobles no eran más que acuerdos estratégicos, negocios disfrazados de unión, pactos donde el amor la mayoría de las veces ni siquiera era considerado. No hace falta llegar tan lejos. Intervino entonces Rostin. Hay otras formas de aclarar este malentendido. Las miradas se posaron sobre él con curiosidad porque ¿de qué otra manera podían limpiar la imagen de Raina? En un mundo sin internet ni televisión, la información viajaba de boca en boca y quienes dominaban ese flujo eran los juglares, artistas errantes que con sus voces y melodías llevaban historias de pueblo en pueblo y así nació una canción. La flor negra que floreció en la tierra del norte, solitaria y olvidada, resistiendo a su suerte. Se alzó entre ventiscas desafiando la helada, abrazando la noche fría y desolada. Y cuando la luz rozó al fin su destino, ardió en su pecho un fuego cristalino, porque incluso la flor más oscura y herida puede guardar un amor puro y lleno de vida. Las canciones de amor siempre encontraban su camino. No había corazón que se resistiera a ellas, y así la historia comenzó a cambiar. Juglares contratados llevaron la canción de la flor negra por todo el territorio, transformando la imagen de Raina en la de una figura trágica, casi heroica. El duque Rubeliet intentó detenerlo, ordenó arrestar a todo aquel que cantara esa canción, pero su reacción llegó tarde. No podía silenciar a todos. La melodía se volvió tan popular que la gente empezó a repetirla de memoria y poco a poco el miedo que los campesinos sentían hacia Raina comenzó a desvanecerse. Por supuesto, ese miedo no se desvaneció en el corazón de todos. Aileen, pese a haber terminado la construcción de los sistemas e instalaciones para los graneros, continuó trabajando en el norte con distintos encargos. A veces eran reparaciones de alojamientos cercanos, otras se encargaba del mantenimiento de tuberías o mecanismos. Hacía tiempo que había dejado atrás el trabajo agrícola por el que había llegado, pero tampoco podía negarse, no cuando su corazón podía convertirse en cenizas. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar algo. Donde quiera que iba, alguien la saludaba, otros le agradecían por haber arreglado las tuberías de sus casas o por mejorar su condición de vida. Y al principio Aileen solo respondía con fastidio, no lo hacía por gusto, lo hacía porque no tenía opción, hasta que un día Verónica le dijo algo que la dejó sin palabras. Realmente les agradas. Personalmente sigo desconfiando de ti, pero hay algo que no se puede negar. Cuando trabajas, lo haces con verdadera dedicación, así que gracias por hacer posible todo esto. Aileen no supo qué responder. Ella nunca había trabajado con pasión, nunca había esperado que aquel proyecto tuviera tanto éxito, pero ahora al ver los resultados, al observar los campos antes secos transformados en extensiones fértiles, cubiertas de espigas doradas que se mecían con el viento, entendió algo. Trabajar sin engañar, construir algo real, era una sensación desconocida, pero no desagradable. Y mientras las cosechas crecían sin problemas, los habitantes del norte con más tiempo libre que antes seguían reuniéndose en plazas para escuchar a los juglares cantar historias de amor. Y entre todas ellas, la canción de Raina comenzaba a despertar una nueva duda. Si ella era la flor negra, ¿quién era la luz que iluminaba su destino? Oh, el chisme es mi pasión, y al parecer no solo mío. Chase, mi colega, mi compa, mi hermano, estaba completamente metido en el asunto, y por nada del mundo iba a permitir que ese tal Kailan Craft le serruchara el piso a su impecable, inigualable, majestuoso, poderoso, elegante, varonil, imponente, irresistible, glorioso, supremo, pecho de acero y mirada de hielo, señor Rostin Papucho Winter Snow. Porque seamos sinceros, él tenía ventaja. Había conocido a la señorita Raina mucho antes. Eso debía significar algo. Sabes muy bien que esa canción es solo una historia ficticia, sentenció Rostin, con esa seriedad suya que no dejaba espacio para tonterías. Ay, vamos. Pero mi señor, ¿no podríamos al menos imaginar que usted podría ser el dueño de su corazón? Insistió Chase, dándonos show y entregado totalmente al drama. Es un tema importante, Duque. Todo el mundo siente curiosidad. ¿Acaso usted no? Sea sincero, no podemos dejar que nuestra señorita sea arrebatada por el sur. Ella es nuestra. ¿Qué digo? Es suya. Rostin lo miró con una calma peligrosa. Tienes demasiado tiempo libre para decir tantas estupideces. Y aún así, esa expresión suya no nos engañaba. Pero antes de que la discusión pudiera escalar a algo aún más absurdo, un caballero irrumpió. Al parecer, el sumo sacerdote había llegado al ducado sin previo aviso, y ahora mismo se encontraba esperándolo en la sala de estar.
El sumo sacerdote no había llegado al ducado por cortesía, había venido a confirmar un rumor. ¿Es usted el hombre del que la señorita Rubelliet está enamorada, duque? Rostin no mostró reacción alguna, pero por dentro no pudo evitar preguntarse en qué momento incluso el clero había empezado a interesarse por asuntos como ese. Por supuesto, de quien se enamore es un asunto personal, sin embargo, no deja de ser preocupante. Continuó el sacerdote con calma. Después de todo, la familia Wintersnow sigue maldita y la mujer con la que usted se casa inevitablemente también cargará con esa maldición. El cuerpo de Rostin se tensó como si por un segundo lo hubiera olvidado. Debe ser cauteloso, duque. No querríamos provocar más desgracias, ¿verdad? Añadió el sumo sacerdote con una leve sonrisa, muy por el contrario de Rostin, cuya expresión ahora era muy sombría. Raina había ido al ducado para hablar con Rostin, sin embargo apenas cruzó el umbral, en su camino se encontró con el sumo sacerdote. Esta era la primera vez que lo veía de frente, y aún así Raina no dudó y sonrió, lo suficientemente cálida para no levantar sospechas. Si ese hombre intuía siquiera una fracción de lo que ella era en realidad, todo se vendría abajo. He oído que ya ha alcanzado la mayoría de edad, un evento digno de celebrarse. Raina inclinó ligeramente la cabeza jugando su papel sin fisuras. El sacerdote continuó mencionando una ceremonia que se celebraría en la región del este del imperio. No solo conmemoraría la mayoría de edad de las nobles de la zona, sino también el hecho de que ella hubiera logrado devolver la vida a las tierras del norte. Una hazaña que según él merecía reconocimiento público. Raina por su parte interpretó aquello como una señal de que no sospechaba nada, o al menos eso quiso creer. Será un honor asistir, respondió, y el sumo sacerdote sonrió con suavidad como si todo marchara exactamente según lo esperado. Sin embargo, este tipo de ceremonias suelen disfrutarse más en compañía. Me pregunto, ¿quién será el afortunado entre esos dos caballeros que elija como su pareja? Raina frunció apenas el ceño. No entendía del todo a qué se refería con entre esos dos caballeros, pero antes de que pudiera preguntar, él ya se estaba despidiendo y al marcharse se cruzó con Rostin otra vez. Nos veremos pronto, duque, le dijo con una leve inclinación. Rostin lo observó marcharse, mientras el sacerdote de espaldas dejaba que una expresión distinta se dibujara en su rostro, porque en su mente no había dudas. Raina era la reina de los demonios, y la invitación a la ceremonia no era un gesto de cortesía, sino una trampa. Allí, frente a todos, con pruebas irrefutables, revelaría su verdadera identidad, y cuando eso ocurriera, no quedaría nadie que pudiera defenderla. Pero ajena a todo eso, Raina volvió su atención a Rostin, explicándole que Luke había ido a verla y le había hablado del antiguo festival de la cosecha, una tradición del norte que había desaparecido tras las tempestades y la muerte de los antiguos duques. Pero ahora, con los cultivos renaciendo y la tierra volviendo a responder, Raina creyó que era el momento adecuado para recuperarla. En su entusiasmo, ella le habló de los preparativos, de lo que podía significar para la gente volver a celebrar algo después de tanto tiempo. Su voz se llenó de una energía distinta mientras Rostin la miraba en silencio. Había un brillo en ella imposible de ignorar, como si por un instante todo a su alrededor girara en torno a su presencia. Pero, ¿desde cuándo? La pregunta apareció sin permiso en su mente, y casi al mismo tiempo otra realización se abrió paso. Desde el incidente en el laberinto, él ya no sufría de insomnio. Rostin desvió la mirada apenas un segundo como si necesitara recomponerse y luego sonrió. Está bien, retomemos el festival de la cosecha, pero solo hay un problema. Ha pasado demasiado tiempo, así que no hay nadie en el norte con la experiencia necesaria para organizar algo de esa magnitud. No tienes que preocuparte por eso. Su respuesta fue inmediata, casi confiada de más. Kailan tiene contactos, le aseguró. Y no eran contactos cualquiera, no. Se trataban de expertas en convertir celebraciones de eventos memorables. Ellas ya estaban en camino, listas para encargarse de cada detalle del festival de la cosecha. Aunque esa no era su única misión. En realidad, habían sido enviadas para algo mucho más específico: descubrir quién era la mujer conocida como la Flor Negra. Y si era posible, asegurarse de que ella y Kailan terminaran enamorados. Por supuesto que una vez que tuvieron a la dichosa Flor Negra frente a ella, se percataron de que Raina Rubelliet no era una mujer común y corriente, y mucho menos una santa.
Kailan comprendía perfectamente la inquietud de las delegadas del sur. Después de todo, él mismo había quedado desconcertado la primera vez que vio a Raina usar magia oscura. ¿Cómo podía una santa recurrir a un poder tan contrario a su naturaleza? Pero no siempre se puede juzgar a un libro por su portada, y Raina era quizá el mejor ejemplo de ello. Kailan aseguró que Raina era con frecuencia malinterpretada, que la historia de la flor negra no era más que una invención creada para limpiar su imagen y silenciar rumores incómodos. Aquella explicación bastó para que las delegadas sacaran una conclusión lógica. Kailan y Raina no estaban enamorados aún, porque si algo tenían claro era que el amor no necesitaba existir desde el inicio, podía nacer después o incluso durante un festival de cosecha, y allí es donde ellas entraban en juego. Lily en particular estaba convencida de que Kailan ya había cruzado esa línea, lo había visto en sus ojos y en la forma en la que miraba a Raina. Para ella no se trataba de crear sentimientos, sino de empujarlos a la superficie. Solo necesitamos el escenario adecuado, había dicho, y así fue como todo comenzó a tomar forma. Por eso cuando le informaron a Raina sobre el cierre del festival, la sorpresa fue inevitable. Las delegadas tenían un plan claro, querían que ella subiera al escenario en el momento final y que allí recibiera un ramo de flores entregado por su ser amado. Un gesto simbólico, público, inevitablemente romántico, porque visto desde afuera, ¿no se suponía que ese debía ser el momento más esperado de toda la celebración? ¡No! Ay, santa cachulla. Pero por lo visto Chase no estuvo nada de acuerdo con esa idea. Quien debe subir al estrado es usted, Duque, no esa cabeza de zanahoria. Como era de esperarse, la oposición de mi amigo Chase fue absoluta, pero lo que empezó como una simple queja pronto escaló en algo mucho más grande. Las delegadas del sur y los representantes del norte no tardaron en enfrentarse. Por un lado, las delegadas insistían en que, al ser ellos los encargados de la organización, era natural que Kailan fuera quien acompañara a Raina en el escenario. Después de todo, el cierre del evento debía reflejar el trabajo de quienes lo habían hecho posible, pero el norte no estaba dispuesto a ceder. Para ellos, el festival no era solo un evento, era un símbolo. Se celebraba en sus tierras, por su gente y para su gente. Y bajo esa lógica no había discusión posible. Quien debía estar junto a Raina era Rostin. Pero lo que comenzó como un desacuerdo pronto se convirtió en una disputa abierta. Las voces se alzaron, los argumentos se repitieron y la tensión creció hasta desbordarse en un auténtico alboroto. Al final, lo que estaba en juego ya no era solo la organización del evento, sino quién sería el hombre que permanecería al lado de Raina frente a todos. Todos parecían ansiosos por conocer esa respuesta. Raina, en cambio, no entendía nada. Nunca había experimentado algo así. Para ella todo aquello seguía siendo excesivo, porque ¿cómo un asunto tan trivial había terminado convirtiéndose en un conflicto tan cargado de tensión? Y fue entonces cuando Verónica, con su habitual claridad, le explicó que no era tan trivial en absoluto, que la persona que se parara junto a ella en el escenario no sería vista como un simple acompañante, sino como una señal, y sobre todo, una decisión que los residentes interpretarían a su manera. Solo entonces, Raina lo entendió. El verdadero miedo del norte tenía que ver con la posibilidad de perderla. Si ella subía al estrado junto a Kailan, muchos lo verían como una señal de que abandonaría el norte, que tarde o temprano se marcharía dejándolos atrás. Y fue precisamente eso lo que terminó de aclarar todo en su mente. Y gracias a esa revelación, Raina finalmente tomó una decisión. Pero esta decisión nada tenía que ver con sentimientos románticos, porque este era un festival para los residentes del norte, y fue por eso que Raina eligió a Rostin. Raina, te juro que te daré mi todo, a ti y solo a ti. Haré lo que sea necesario para que nunca tengas razones de irte del norte. Pero lo que ella no sabía era que Rostin también ya había tomado su propia decisión. Oh. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.